¿Están preparados para este gran evento? Amén. Porque sabemos que el Señor trae cosas nuevas y nosotros debemos estar muy prestos a lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de aprender de su palabra, porque el Señor es fiel. ¿Y cuántos creen que el Señor está aquí? Amén, el Señor lo prometió, el Espíritu de Dios está aquí para podernos guiar, abrir nuestros oídos y que podamos entender su palabra en este tiempo. Entonces, incline ahí su rostro y dígale al Señor en esta mañana: Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú eres santo, porque solamente tú eres bueno y porque gracias a ti, Señor, hemos sido santificados, hemos sido justificados, Señor. Y hoy podemos acercarnos delante de ti confiadamente, Señor. En esta mañana disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra vida, Señor, para que tú seas hablando a nuestra vida. Solamente tú conoces la necesidad de nuestra alma. Y Señor, sabemos que tú nos puedes saciar una vez más, que nos puedes llenar, que nos puedes enseñar, Señor, y ayudar a crecer en tu palabra, Señor. Ayúdanos a entrar en ese río, en esa visión, Señor, que tú quieres que entremos. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, los invito a que por favor me acompañen a Hechos, al libro de Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 7. En esta mañana voy a leerlo en una versión se llama la versión traducción lenguaje actual, la cual nos va a hacer entender un poquito más sobre este tema y vamos a poder entender lo que el Señor quiere hablarnos a nuestro corazón. Listo. Dice en Hechos 6, versículo 1, dice: cada vez había más y más seguidores de Jesús y comenzó a haber problemas entre los seguidores judíos que hablaban griego y los que hablaban arameo. Y es que los que hablaban griego decían que las viudas de su grupo no recibían suficiente ayuda para sus necesidades de cada día. Entonces los apóstoles llamaron a todos a una reunión y allí dijeron: nuestro deber principal es anunciar el mensaje de Dios, así que no está bien que nos dediquemos a repartir el dinero y la comida. Elijan con cuidado a 7 hombres para que se encarguen de este trabajo. Tienen que ser personas en las que todos ustedes confíen, que hagan lo bueno y sean muy sabios y que tengan el poder del Espíritu Santo. Versículo 4 dice: nosotros nos dedicaremos entonces a servir a Dios por medio de la oración y anunciar el mensaje de salvación. A todo el grupo le pareció buena la idea y eligieron a Esteban, un hombre que confiaba mucho en Dios y que tenía el poder del Espíritu Santo. También eligieron a otros 6, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Este Nicolás era de la región de Antioquía y antes se había convertido a la religión judía. Luego los llevaron ante los apóstoles y estos pusieron sus manos sobre la cabeza de cada uno y oraron. Vemos aquí en Hechos de los Apóstoles que estaba sucediendo algo muy tremendo y era que se aumentaban los seguidores de Jesús. Y eso era lo que empezó a suceder en este tiempo, cuando el Señor Jesús había ascendido al cielo. Todos nosotros deseamos, o sea, yo sé que ustedes y yo deseamos con todo nuestro corazón que el Evangelio, o sea, el nuevo pacto, porque ustedes saben que cuando nosotros hablamos del Evangelio, estamos hablando del nuevo pacto que ha establecido el Señor Jesucristo con nosotros. El Señor Jesucristo vino a traer su reino, dice la palabra, que Él vino a establecer su nuevo reino aquí en la tierra. Y uno dice, pero ¿cómo puede pasar esto? Pues sencillamente el pueblo de Israel estaba en un tiempo donde vivía una religión, más no una relación con Dios. Era un pueblo que sabía la Biblia, que conocía la ley, pero que no podía experimentar una relación con Dios. Ahora, cuando el Señor Jesús nos habla de un nuevo pacto, está diciendo que lo que ya estaba antes ha sido renovado y ha sido mejorado, aún más con su muerte y resurrección. Entonces vemos que el deseo de nosotros
y sé que el deseo de ustedes y de todas las personas que ya hemos sido llamados es que esta palabra pueda llegar a los corazones de las personas. Amén. Este es el propósito por el cual el Señor Jesús ha venido a la tierra, con el propósito de que esta nueva revelación, esta nueva relación, esta nueva, también podríamos decir, reconciliación que tiene el hombre con el Padre sea compartida a todas las personas. Ustedes sabían que en este momento y en la sociedad hay mucha gente que no puede establecer una relación con Dios porque no le conoce. Porque sencillamente no han escuchado, quizás han escuchado, pero han endurecido su corazón. Entonces sabemos que el deseo de nuestro corazón es que se aumente los seguidores, pero no tanto en el sentido de que haya multitud, pues claro, el deseo está de que todos conozcan de Cristo, pero vamos a ver un poco más allá de lo que realmente quiere hacer Dios por medio de este pacto, que es renovar, que es que nosotros crezcamos como personas, que nuestra parte espiritual vuelva a vivir, porque esto es algo que nosotros tenemos que entender y partir desde este punto. Cuando nosotros vemos la vida del ser humano está, digamos, la parte espiritual está expuesta a la muerte. Cuando nosotros no tenemos a Jesús, cuando nosotros tenemos a Jesús tenemos vida, pero cuando no lo tenemos, tenemos muerte. Entonces, ¿qué pasa? La parte espiritual del ser humano está muerta. Por eso usted muchas veces ve cómo personas toman la decisión de quitarle la vida a otra persona y no sienten nada. ¿Sí? No sienten, quizás muchos ya se vuelven tan duros en su corazón que ya ni el remordimiento los mueve a tomar un cambio de vida y no volverlo a hacer. Vemos también cómo el corazón endurecido es una muestra de esa parte espiritual que no está ejercitada en los seres humanos. Entonces vemos que el nuevo pacto lo que quiere hacer es revivir, darle vida a la parte espiritual del ser humano, que es lo que el Señor Jesús vino a enseñar, a mostrarnos a nosotros. El crecimiento de la iglesia que nosotros vemos no solamente es su expansión externa, como un aumento de número de miembros, no solamente es poder llenar las sillas de personas, que quizás muchas veces la intención de las personas es eso, que haya multitud, pero realmente lo que nosotros queremos es, y lo que Dios quiere, es que haya una relación con el Padre. El Señor no ve a las personas como multitud o como montón, sino que el Señor nos ve uno a uno. El Señor nos lo muestra en su palabra. Cuán importantes somos nosotros que Él deja a esa oveja, deja a sus 99 ovejas por la oveja perdida. ¿Cuánto valor tienes tú para Dios? Tanto de dejar a esas 99 ovejas y ir por ti. Entonces vemos que el Señor no ve esas multitudes, el Señor ve más bien ese crecimiento que nosotros podemos tener como hijos de Dios. ¿Cuál es el proceso más importante? En que cada miembro o hijo de Dios establezca una correcta actitud de fe ante Dios. Ese es realmente el crecimiento que el Señor quiere. Lo que vemos en Hechos de los Apóstoles es un extraordinario crecimiento. Vamos a ir mirando las cosas positivas de este capítulo. Como estábamos viendo, vamos ahora a ver en la versión Reina Valera, que estaba sucediendo un problema y era que a raíz de que la iglesia crecía, porque dice en el versículo 1, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos. ¿Quiénes eran los griegos? Los griegos eran los helenistas y este grupo de judíos eran unos que habían estado en Roma y habían aprendido el idioma griego, ¿sí? Entonces ellos no eran totalmente, porque ustedes saben que el pueblo de Dios estuvo mucho tiempo por fuera y en ese tiempo que estuvo por fuera pues aprendió otros idiomas. Y cuando nosotros hablamos de los judíos hebreos, ya se está hablando específicamente de los que eran nacidos de ahí y tenían su lenguaje como tal arameo, ¿sí? Entonces ya más o menos nos ubicamos. Entonces había en cierta manera como un grupo aquí y un grupo acá. Y el grupo griego estaba diciendo, bueno, no estamos de acuerdo
¿por qué a nuestras viudas se nos están desatendiendo? Ustedes sabían que había un mover especial en ese tiempo. Entonces las personas que tenían necesidades eran saciados, las personas que tenían hambre se les daba el alimento. Era tanto que muchos vendían sus propiedades para poder suplir las necesidades de los hermanos de la iglesia, porque siempre ha habido necesidad. Dice el Señor Jesucristo, siempre van a haber personas pobres, ¿sí? Y siempre la iglesia debe estar presta para ayudar. Entonces empezó a haber ese inconformismo en este grupo de personas, y era porque no había suficiente ayuda. Y esa es una de las cosas que muchas veces no podemos llegar al éxito o no podemos cumplir ese propósito porque no estamos dispuestos a ayudar en lo que Dios nos ha encomendado. Vamos a ir, antes de seguir con el tema del servicio, vamos a ver en Hechos 2, ¿qué nos dice Hechos 2? Versículo 1. Porque antes de eso quiero que nosotros empecemos a ver por qué surgió la necesidad de que Dios empezara a llamar personas que sirvieran. Porque empezó a haber un crecimiento, empezó a haber algo extraordinario, un avivamiento increíble, o sea, empezó a suceder algo del cual los judíos no estaban preparados. Dice en el versículo 1, dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en todas lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Estaba sucediendo algo tremendo en la vida de los judíos, y es que si ustedes se dan cuenta, en la ley, cuando el Espíritu Santo venía sobre alguna persona, empezaba a suceder algo extraordinario, ¿cierto? Algo increíble, tanto que movía a la gente. Eso lo estamos viendo en los devocionales, cuando el Espíritu Santo vino sobre Saúl, hizo que Saúl se moviera. Cuando el Espíritu Santo venía sobre David, David tenía la autoridad y el poder de matar a Goliat. Entonces vemos que era impresionante lo que sucedía. Ahora, lo que estaba sucediendo en este momento era algo más impactante porque el Espíritu Santo había venido para quedarse. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo está en usted? Amén. Él está en mí y es el mismo Espíritu que descendió ese día, que llenó a estos discípulos para que hablasen diferentes lenguas. Entonces, cuando el Espíritu de Dios llega a un lugar, trae libertad. Cuando el Espíritu de Dios llega a una vida, trae restauración, ¿cierto? Porque vemos aquí que en el momento que este pueblo recibió, que estos discípulos recibieron al Espíritu Santo, empezó a suceder cosas increíbles. Vemos aquí en el versículo 14 de ese mismo capítulo, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que en la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que todo esto es una realidad de nuestra vida? Nosotros muchas veces pensamos que solamente era para ese tiempo. Y el Señor también trae revelación a nuestros hijos. El Señor también trae revelación a los jóvenes. Los ancianos también sueñan sueños. O sea, es impresionante ver que cuando usted dispone su corazón, el Señor puede revelar cosas increíbles en nuestra vida. ¿Para qué? Para el bien del pueblo, para el bien de una nación, para el bien de una familia. Si una sola persona se dispone, podemos cambiar nuestras generaciones, podemos cambiar el ambiente en nuestras familias. ¿Cuántos saben que esto es así? Amén. Y quiero compartirles algo que sucedió hace una semana. Precisamente mi hija me hace ojos y me dice, no mami, no cuente. Pero les quiero contar porque es una experiencia que realmente a mí me conmovió. Y sucedía algo que cuando ellos pues van a la escuela, hacen todo el tema de sus rezos, sus oraciones, porque pues el catolicismo está muy arraigado en todos estos profesores.
Y al principio, pues para ellos era confrontante, porque yo les digo, en mi percepción y cuando yo era niña, muchas veces en mi ignorancia yo intentaba hacer lo mismo que hacían ellos, pero no lo sabía hacer. Veía que ellos hacían muchas cosas, muchos rituales, y yo intentaba hacerlo queriendo ser aceptada por mis compañeros, que no me criticaran. Y muchos niños en este momento que han vuelto a la presencialidad se han visto confrontados y dicen, ay, pero es que si yo no hago eso que están haciendo ellos, entonces me van a de pronto se van a burlar de mí, bueno, tantas cosas. Entonces mi hija me decía, mamá, ellos mientras hacen sus rezos, yo oro. Y yo, bueno, pero entonces cuando entraba en la clase de religión, me decía ella, mi corazón y me da tanto mal genio, tanta santa ira, que la profesora empieza a hablar de unas cosas que no son ciertas, porque usted sabe que cuando usted instruye al niño en su camino, dice la palabra que aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Entonces vemos que hay una palabra que queda sembrada en los corazones, o sea, es impresionante cómo Dios nos usa a nosotros. Y si no lo estamos haciendo, empecemos a hacerlo, porque hoy es un nuevo día donde podemos empezar a hacer cosas que beneficien a nuestros hijos. Y entonces ella me decía, dice muchas cosas que no son ciertas. ¿Por qué? Porque se le ha enseñado la palabra, se le ha enseñado la verdad. Y entonces yo le decía, pero tú ya sabes la verdad. Me decía, sí, pero es que yo quiero decirle a la profesora que no está bien lo que ella está diciendo. Entonces llegó la semana pasada y estaba muy contenta, y apenas yo llegué me dijo, mami, tengo que contarte algo. Hoy le dije a la profesora lo que estaba ella diciendo mal, y yo le dije, bueno, cuéntame cómo fue. Y me dijo, pues imagínate que la profesora estaba hablando sobre la parábola de la moneda perdida. Perdón, la oveja perdida. La oveja perdida, y entonces la profesora empezó a decir, bueno, empezó a preguntarnos, y entonces le permitió a ella explicar, y ella le dijo, bueno, las ovejas perdidas somos nosotros, y Jesús es el buen pastor, y la profesora le dijo, bueno, pero ¿quién es el pastor en la tierra? Y entonces Mariana le dijo, pues el pastor. Y entonces la profesora le dijo, bueno, ahí sí la corrijo porque eso es en su religión, mi religión nos enseña que es el sacerdote, el cura, bueno, todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, Mariana le dijo, bueno, profe, pero le dijo, porque en su religión, y la niña le levantó la mano. Mariana es un poco tímida, pero dijo, yo no sé de dónde yo saqué las fuerzas, y levanté la mano y le dije, profe, es que yo quiero decirle algo. Y le dijo, profe, lo que pasa es que yo no tengo una religión. Y la profesora le dijo, ¿cómo así? Le dijo, no, yo tengo es una relación con Dios, es mi creencia lo que yo tengo con Dios. Y quiero decirle otra cosa, que era lo que a ella le molestaba. Nosotros no adoramos a la Virgen, pero nosotros sí la respetamos porque fue la madre de Jesús. Y quiero aclararle una cosa, le dijo, profe, lo que pasa es que no es por medio de la Virgen que vino el Señor, o sea, el Padre se usó a la Virgen, pero fue porque Dios decidió que la Virgen fuera la madre de Jesús. Entonces la profesora dijo, bueno, listo, mamita, no sé qué, Y al otro día le dijo, hizo una oración y le dijo, espero que los cristianos no se molesten. Entonces vemos que muchas veces Dios usa a los niños, ¿sí? Es confrontante ver que muchas veces nosotros nos callamos frente a situaciones y personas que empiezan a decir cosas, pero Dios aún así usa a los niños. Entonces aquí vemos que la palabra nos dice lo que Joel ya había dicho, el profeta Joel, y dice que en los postreros días está hablando de estos tiempos, no solamente de los tiempos de la iglesia primitiva, sino está diciendo que en los postreros tiempos, dice Dios, es una afirmación de Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y sabemos que el espíritu de Dios está en mí. Esta es una convicción que nosotros debemos de tener presente todos los días. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Es tiempo de que nosotros como iglesia nos aferremos a la palabra y realmente vayamos y conozcamos qué es lo que Dios tiene para estos tiempos. Este es el tiempo donde el Espíritu de Dios quiere empezar a generar cambios en las vidas. Este es el tiempo en que el Espíritu de Dios quiere empezar a usar jóvenes que se encuentran conformes, que se encuentran muchas veces quietos en sus cosas y se han olvidado del llamado que Dios tiene para con nosotros. Se han olvidado del servicio que Dios ha puesto en nuestro corazón para que nosotros demos fruto, porque eso es a lo que hemos sido nosotros llamados, a expandir el reino. Bueno, pero es que yo no tengo el talento para hacer esto, para hacer aquello, pero el Señor se ha puesto algo especial en ti.
No hay ninguna persona que esté aquí que no tenga algo para entregar al servicio de Dios. Eso lo vemos cuando el Señor Jesucristo enseña sobre esta parábola de los talentos. Y vemos que el Señor a uno por lo menos le dio uno, ¿cierto? A otro le dio 2 y a otro le dio 5. O sea que el Señor siempre da. Y usted puede decir, bueno, ¿cuál es el talento que yo tengo? ¿Qué estoy haciendo yo en mi casa con mis hijos, con ese talento que yo tengo? Porque no es solamente aquí en este lugar donde el Señor nos ha llamado a servir. ¿Qué estamos haciendo en nuestros hogares? ¿Qué estamos haciendo con nuestro esposo? ¿De qué manera Dios me ha llamado a mí a servir en mi trabajo, en el lugar donde el Señor me ha puesto? Entonces dice aquí en la palabra que en los postreros días Dios derramará de su espíritu sobre toda carne. O sea, el espíritu de Dios ya está en nosotros. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Ejercitar toda esa parte espiritual que muchas veces nosotros no ejercitamos. ¿Qué necesita un atleta? ¿Qué necesita una persona que es profesional, digamos, en algún deporte? Ejercitarse, desarrollarse. Y eso es necesario nosotros también en nuestra vida espiritual. Dice aquí también en este mismo capítulo, versículo 39 al 42. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, con el partimiento del pan y en las oraciones. Algo que quiero que nosotros resaltemos en versículos que leíamos era que en este pueblo mucha gente se unió. Este discurso de Pedro no fue el mejor discurso. Si ustedes analizan y se dan cuenta, porque uno dice, wow, o sea, un discurso donde se convirtieron, dicen más o menos que como 3,000 personas, dice en el versículo 41, o sea, imagínense ustedes, se convirtieron 3,000 personas que no conocían de Cristo. Pero ¿qué era qué fue lo que sucedió que convenció a esas personas? Fue el Espíritu de Dios. Y era necesario que se hablara la palabra, era necesario que se testificara, era necesario que se hablara de eso que el Señor Jesús había hecho. Y quiero resaltar en el versículo 42 la palabra y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aquí en esta mañana habemos personas cristianas, todos somos hijos de Dios, aquí no hay nuevos, todos somos conocedores de Dios, hemos tenido un proceso y quiero que hablemos un poco del perseverar. Esta es la palabra clave que puedo resaltar en este versículo y algo que nosotros nos podemos dar cuenta es que es difícil perseverar. ¿Cuán difícil es perseverar? Pero vemos que aquí dice y perseveraban en la doctrina. Y muchas veces nosotros no perseveramos. Muchas veces nosotros, y no me refiero a que usted deje de asistir al culto, me refiero a que no persevera ejercitándose la palabra. O sea, lo que Dios me llevó a mí a entender es que muchas veces nosotros estamos acostumbrados a venir al servicio, a escuchar el devocional de pronto algunas veces, pero hasta ahí ya, no, nada más. Pero cuando nosotros hablamos de perseverar es algo totalmente diferente y estuve buscando el significado y dice que nos lleva a ejercitarnos cada día en la confianza plena en Dios, es sostenernos fuertemente del brazo del Señor en contra de todo viento y marea, es dar cada paso con tesón y constancia, pues tienes la certeza de que Dios caminará contigo, es poner la mirada en la meta que Dios tiene preparada. Este es un significado bíblico, ¿no? Porque si yo hablo de perseverancia, pues ya dice de constancia, de hacerlo repetidamente, de hacerlo todo el tiempo. Entonces, si nosotros vemos aquí, era un grupo de personas que estaban llegando a conocer a Jesús, pero que no solamente se quedaban en saber que Él murió por ellos en la cruz, sino que iban más allá. Y dice que perseveraban, aprendían de la doctrina, porque era necesario nosotros capacitarnos para poder ir a enseñarles a otros. Es necesario nosotros cada día levantarnos, Señor, ¿qué tienes tú para enseñarme a mí de tu palabra?
¿Qué quieres tú enseñarme? Mira, Señor, la situación que yo estoy pasando. Me siento con depresión, me siento triste, me siento frustrado. No me están funcionando quizás las cosas en mi trabajo, en mi estudio, en los proyectos, en las metas que nosotros humanamente tenemos. Señor, ¿qué tienes tú para enseñarme? No soy quizás la mejor buena esposa. Señor, ¿tú qué me quieres enseñar? Y el Señor lo envía a uno a Proverbios 31, mujer virtuosa. Mujer, sométase a Dios. El esposo, Señor, quizás no sé cómo amar a mi esposa. La palabra nos enseña. Hijos, cómo ser buenos hijos, cómo ser obedientes. Efesios 6:1. Hijos, obedeced a vuestros padres porque esto es justo. O sea, todo lo que nosotros necesitamos está aquí en la palabra. ¿Cómo nos estamos ejercitando en la doctrina? ¿Cómo estamos entendiendo en lo que nosotros estamos? No nos ejercitamos, hermanos. Estamos tan lejos. Por eso es que nos cuesta servir. El tema de esta mañana es sirviendo con la visión del Espíritu Santo. No es con la visión de un líder, no es con la visión de un pastor, no es con la visión de una misión, es sirviendo con la visión del Espíritu Santo. Y si nosotros vemos cuando llega este crecimiento en los hechos de los apóstoles, vemos que el Espíritu Santo empieza a hacer cosas que quizás no estaban en un libro, que no estaban, no me refiero a la palabra, sino no estaba en un esquema o en un proyecto de una iglesia, sino que era algo que el Espíritu Santo hacía que la iglesia se moviera. Tanto que la gente se despegaba de sus cosas y compartía. No nos costaba dar. Nos dolía cuando una persona tenía necesidad, cuando una persona pasaba hambre, pero muchas veces nosotros endurecemos nuestro corazón y decimos, sí, yo voy a orar por usted. Hay gente que quizás nos llama, nos escribe, nos dice, mire, tengo esta necesidad. Ay, sí, mire, confía en el Señor, yo oro por usted, pero con mi bolsillo no. Y muchas veces nosotros somos así, duros. Pero el Señor nos dice que cuando nosotros perseveramos, aunque sea difícil y nosotros somos constantes en esa búsqueda de Él, el Señor nos ayuda a servirle a Él con todo nuestro corazón. Dice en Josué 1:5, quiero que vayamos a Josué 1:5, porque el Señor nos quiere recordar esto. Muchas veces nosotros pensamos que estamos solos, pero ¿qué dice Josué 1:5? ¿Ya está? No. Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esta es una promesa que el Señor nos da. Él, así como estuvo con Moisés, así como estuvo con Pedro, ese día que Pedro se paró a hablar de su palabra, a hablarle a todos estos judíos, el Señor estaba con él. Y esa es la confianza que usted puede tener. Usted muchas veces dice, es que quizás yo no soy la mejor persona, quizás no doy el mejor ejemplo, pero si Dios permite que una persona llegue a ti, es con un propósito. Y es de que le hablemos de Cristo y no de nosotros. Que obviamente es importante que nosotros tengamos un testimonio, que como dice la palabra, que somos cartas leídas, que muchas veces nosotros decimos voy a hacer esto, pero nadie me está viendo, pero en realidad alguien sí puede estarnos viendo. ¿Sí? Entonces, que nosotros hablemos de Jesús. Este es el tiempo en el que el Señor nos ha llamado a que nosotros hablemos, a que nosotros dispongamos nuestro corazón, que cuando hagamos las cosas lo hagamos como para el Señor. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, todo cambia. ¿Cuántos creen eso? Todo cambia. Diga, cuando el Espíritu de Dios está en mí. Bueno, pero yo sé que algunos están en ayuno. Vamos a decirlo fuerte. Cuando el Espíritu de Dios está en mí, todo cambia. Y eso es algo que nosotros debemos creer. Todo cambia. Que aunque nos vengan las malas noticias, en Él tenemos esperanza, en Él tenemos fortaleza. Todo cambia. Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Ahora el Señor estaba añadiendo más personas, qué impresionante, ya no eran 3,000, eran 5,000 y si usted hace las cuentas ya serían 8,000.
O sea, ellos de día y de noche iban caminando, iban enseñando. Yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando ustedes tienen una buena noticia, una excelente noticia, y ustedes dicen, Dios mío, yo debo compartir esta noticia, no me puedo quedar callado. Y usted el primero que se encuentra, no, imagínese lo que me pasó. Me regalaron, no sé, un televisor que me encantó o algo así. Pero siempre nosotros queremos compartir esa buena noticia. Esto le sucedía a este pueblo porque se multiplicaban. ¿Por qué? Porque perseveraban y crecían en la doctrina. Ahora Hechos 6:7, ¿qué dice? Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando empieza a suceder esto extraordinario en la vida de las personas, hacen que nuestra fe se afirme. ¿Cuántos quieren un avivamiento? Amén. ¿Cuántos quieren estar realmente que su fe sea fortalecido? Todo depende de mí. Yo le decía a los jóvenes ayer, uno muchas veces dice es que mis papás sí buscan de Dios, es que mi mamá sí se levanta a orar en la mañana y todo eso. Claro, yo estoy debajo de una cobertura espiritual, pero eso no interviene en mi relación que yo debo desarrollar y ejercitar con Dios directamente. ¿Sí? Entonces es algo importante que nosotros debemos pensar, aunque haya un mover. Ustedes saben que quizás puede haber un mover del Espíritu Santo porque sabemos que el Espíritu Santo ya está en nosotros, pero cuando hay un mover del Espíritu en nuestra vida, muchas personas endurecen su corazón y dicen, no, pero es que a mí me parece como todo tan normal. Y al contrario, ay, qué pereza esa enseñanza, qué pereza ese tema que están viendo. Ahora es que se inventaron que la visión del Espíritu Santo, imagínense. Y muchas veces nosotros entramos en esa condición porque endurecemos nuestro corazón. Entonces ahí es donde partimos que realmente no es por el avivamiento que esté sucediendo, sino por mi relación que yo tengo con Dios. La necesidad tan importante que yo tengo de que Él esté en el primer lugar, de que Él sea lo primero en mi vida, de que esa relación y ese crecimiento que yo tengo me va a llevar a mí a esa plenitud que dice el Señor Jesús, hasta la plenitud de Cristo, porque el Señor no quiere que usted se quede en la misma condición. Hay gente que en este momento está en la misma y aún peor que hace 2 años, 1 año, 1 mes, no crecen. Y esto es realmente necesario en la vida cristiana también. Esto también es necesario en nuestra vida espiritual. Nosotros no nos podemos quedar en lo mismo, aprendiendo en los mismos versículos. Bueno, ya sé que el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, bueno, ya me lo sé, Romanos 5:8, más Dios muestra su amor, pero de ahí no pasamos. No, el Señor quiere que nosotros ejercitamos, cada día aprendamos, nos comamos la palabra y eso mismo nos lleva a que nuestra fe sea fortalecida. ¿Cuál fue una de las causas del crecimiento de la iglesia, en la iglesia primitiva? Proclamaban valientemente el evangelio sin temor a pesar de las dificultades y persecuciones. Quiero que vayamos a Hechos 5:40 al 42. Hechos 5:40 al 42 dice: Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Quién es el que mueve a hacer esto? El Espíritu de Dios. Que les dicen, si ustedes lo van a hacer, los vamos a azotar, los vamos a encerrar, los vamos a encarcelar, pero ellos estaban gozosos. O sea, aquí nosotros nos podemos dar cuenta un Pedro transformado, un Juan transformado. Si ustedes se acuerdan de cuando Pedro negó a Jesús, Pedro no veía salida esa noche. Pedro se sentía frustrado al saber que a ese maestro que él había seguido por tanto tiempo, que ahora estaba allí siendo azotado, y la salida que él tuvo fue negarlo, porque él quizás estaba lejos de lo que realmente el Señor Jesús quería que hiciera. Pero después de que Pedro tiene un encuentro real con Dios,
que es lleno del Espíritu Santo, no le importaban los azotes, no le importó estar preso este tiempo, ser azotado, sino que dice el versículo 41 en la parte B, dice, gozosos de haber sido tenidos por dignos y de padecer afrenta por causa del nombre. Esto se llama ejercitarse en la fe. Pedro avanzó, tuvo un crecimiento, que esto impacta la vida, me impacta a mí, yo no sé si a usted lo impacta, pero a mí una de las personas que más me impacta es el cambio, la transformación de lo que puede hacer Dios en una vida, en una persona que quizás sea como lo era él, que le gustaba estar siempre en todo, llamar la atención, pero que en fin realmente no era nada, porque no tenía una relación con Dios. Ahora él pasa a ser una persona que inspira, que se goza aún en medio de la tribulación y que aún así en medio de la adversidad sigue ejercitándose en medio de la fe. Esa era la clave y una de las causas de por qué la iglesia empezó a crecer. Porque este pueblo, estos discípulos, valientemente proclamaban sin temor, a pesar de las dificultades, el evangelio. Dice en Hechos 5, 40 al 42. Mentira, ya lo leímos. Ahora, número 1. La iglesia fue edificada en el fundamento de la palabra de Dios. Nosotros no podemos ser fundamentados en las emociones, en lo chévere que enseña tal persona, porque digamos si esa persona ya no está, entonces sencillamente, no, es que ya no me gusta como dirige la alabanza, no me gusta como enseña, no sé, en la reunión de jóvenes, no me gusta porque casi no hacen actividades. No, mentiras. Entonces vemos que no, esto no debe ser nuestro fundamento. Dice aquí que el fundamento de la iglesia es la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra? Jesús. Porque Jesús es el verbo. Y en Jesús está fundamentado todo. Ayer hacíamos un devocional con los niños en la noche y aprendíamos sobre el universo. Veíamos sobre la galaxia, la Vía Láctea, todo esto. Y entonces llegamos a la conclusión de que realmente todo, aún lo que el hombre no ha podido descubrir, ¿sí? Porque hay más galaxias, hay más cosas en el universo que nosotros no alcanzamos a entender. Todo ha sido fundamentado en Jesús, porque todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Entonces vemos la importancia de quién está siendo fundamentado realmente. Nuestra vida y nuestro corazón debe ser en Cristo. En Cristo. Todos los que recibían estaban fundamentados en la palabra. Todos estaban fundamentados en la palabra, no en la emoción, sino que era en la palabra. Tanto que eso hacía que sus pies se movieran a predicar la palabra. Vamos a ir al texto inicial que empezamos, que fue capítulo 6, versículo del 1 al 7, y vamos a ver ahora sí el conflicto que estaba sucediendo después de hacer este análisis de por qué empezó a crecer la iglesia. Entonces dice el versículo 1, como creciera en número de los discípulos, o sea, había muchísimas personas, pero cuando hay crecimiento también tienen que haber unos cambios y tiene que las personas empezar a unirse en ayudar para que esto funcione. Entonces vemos que los discípulos dijeron, bueno, vamos a convocar, porque no es justo que nosotros enseñando tengamos que estar en todo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Moisés estaba con el pueblo y llegó su suegro, y en ese momento el suegro detecta que Moisés hacía todo? O sea, Moisés no tenía vida, desde las 6 de la mañana que se levantaba, atienda al pueblo, atienda al uno, atienda al otro, y no se alcanzaba a solucionar todo el pueblo. Pero su suegro le dijo algo importante y le dijo, prepare personas para que ayuden. Y eso es a lo que Dios nos está llamando en este tiempo. ¿Cuántos saben que aquí va a haber un crecimiento y ya lo hay? Ya el Señor está preparando, está añadiendo personas, se está abriendo obra en Huasca. Mire, hermanos, cuando nosotros vamos a Huasca y cuando van los otros hermanos, no solo es porque nosotros vayamos, sino cuando nosotros vamos ya no cabemos. Había una visión quizás, el saloncito es un poquito más grande del que había anteriormente, pero ya no cabemos, literalmente llegan casi 30 personas con niños. 20, 25 personas, o sea, Dios ya está empezando a hacer algo muy especial, ya hay un mover muy especial. Cuando en San Luis es lo mismo,
se llena el lugar. Entonces se necesita obreros en la obra del Señor, se necesita personas dispuestas a servir. Usted dirá, bueno, pero es que yo no tengo ese talento, no tengo el don, no soy bueno que para enseñar o para cantar. Bueno, pero ¿usted para qué es bueno? ¿Sí? Porque muchas veces pasa lo que pasaba en este momento. Los que están de pronto enseñando la palabra tienen que ir a servir. Y no está mal servir, porque el Señor Jesús servía. Pero muchas veces debe haber un orden para que las cosas funcionen. Y es lo que pasaba en este lugar. Entonces dice aquí que ellos convocaron y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y quiero hacer un paréntesis acá pequeñito. No es que servir a las mesas sea menos, no, porque así como el que sirve en las mesas, como el que sirve en la cocina, como el que sirve aquí, para Dios es lo mismo, porque es un servicio. ¿Sí? Para el Señor es agradable que lo que Dios le ha dado a usted, usted lo haga con amor. Dice en Colosenses 3:23, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Si a mí me toca barrer, y eso es algo que yo aprendí, porque a veces como que me choca hacer esto, pero cuando yo entiendo que lo que estoy haciendo no es para esa persona o para ese lugar, sino como para el Señor, hago las cosas con excelencia y aprendo a ser agradecido. Entonces, lo que usted tenga en sus manos, lo que Dios haya puesto en su corazón, en su vida, ese propósito que Dios lo haya puesto, hágalo de la mejor manera. Que si es limpiar las sillas, voy a limpiar las sillas de la mejor manera. Que si es sentar la gente como mujer, lo voy a hacer de la mejor manera. Siempre tener esa disposición. Siempre nosotros entender que el servicio es muy importante hacerlo con excelencia. Entonces ellos dijeron, claro, Pedro muchas veces quizás de estar allí preparándose, porque para uno poder estar, digamos, enseñar la palabra, tiene que tener una preparación, tiene que haber oración, disposición. No podemos hacerlo de cualquier manera, porque lo estamos haciendo para Dios. Le tocaba ir a repartir el dinero. Bueno, ¿cuál es la viuda que le hace falta? Vamos y le damos a la viuda. ¿Cuál es el que le hace falta? Y en cierta manera estaban gastando ese tiempo, más bien de estar predicando en las calles, en solucionando ese tipo de cosas. Entonces necesitaban que personas aptas lo hicieran, pero no cualquier persona. Porque esto es otra cosa, que nosotros muchas veces pensamos que porque como solamente voy a limpiar las sillas, entonces yo vivo como quiera, y no. Vamos a ver lo que dice acá. Dice, versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio. ¿7 varones de qué? De buen testimonio, dice. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? ¿Cuántos están llenos del Espíritu Santo? Cuando yo me levanto en las mañanas y busco a Dios en su presencia, me lleno de su poder. No quiere decir que, no, entonces yo no estoy lleno. No, es que se activa algo especial en mí. ¿Sí? Esa gloria que el Señor sabe que nosotros necesitamos para poder servirle en lo que sea. Entonces era necesario, vemos esas características, que fueran hermanos de buen testimonio, que fueran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. 3 características importantes. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¿Cuán necesario es hacer realmente un trabajo en equipo? Es poder hacer las cosas con amor. Es poder saber que el fruto nace cuando alimentamos el amor. Cuando realmente nosotros alimentamos el amor, cuando yo me lleno más de la palabra, puedo dar más amor, porque Dios es amor. Dice 2 de Pedro 1, capítulo 1, versículos 5 al 11.
Segunda de Pedro 1, del 5 al 11, dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, con quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que está en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias vendrían tras ellos. Aún en medio de las pruebas y de las situaciones, nosotros debemos seguir sirviendo a nuestro Dios. El llamado es a nosotros seguir compartiendo la palabra. Si de pronto esa persona que Dios usó para que un día llegara el evangelio a su casa no lo hubiera hecho, quizás Dios hubiera podido usar otra manera, pero Dios lo quiso así. Y gracias a esas personas que se han movilizado, que han ido a compartir, usted está aquí. Sus hijos, sus generaciones también han conocido de la verdad, gracias a que muchos se movilizaron y compartieron de la palabra. Nosotros sabemos que esta iglesia fue fundamentada con dolor, ¿cierto? Con sufrimiento, con aflicciones, pero aún así ellos no se callaron. Y fue el tiempo donde Dios permitió que la salvación llegara a este lugar. Entonces es tan importante saber que aún así, con ese amor que nosotros disponemos, el Señor también lo hizo, porque Dios se acercó a nosotros con amor más que con autoridad. Con autoridad sí, pero realmente el mayor de todos es el amor. Eso es lo que nosotros debemos ver y entender y saber que el Señor lo necesita a usted y me necesita a mí. Nosotros somos sus manos, somos sus voz, somos sus pies. ¿El Señor lo puede hacer directamente? Claro, pero el Señor quiere que usted y yo cumplamos ese propósito por el cual nosotros hemos sido llamados. Quizás usted ya ha olvidado o ha dicho no. Yo pensaba cuando niña, porque digamos a mí me pasaba mucho cuando niña, yo soñaba con ir a misiones. Me parecía, tenía como ese anhelo en mi corazón y yo digo, Señor, no sé cuál es el propósito que tú tienes, pero mientras, Señor, yo tenga vida, yo te serviré. Yo te serviré y seguiré ejercitando mi fe en la palabra. El anhelo, y de pronto dicen, no, es que todo el mundo tenía ese sueño de ir al África a hablarle a los perdidos. Me conmovía realmente esos niños en la condición en la que están, sobre todo más de pobreza, viendo más la condición espiritual, en la que muchos países, muchos lugares, aún muchas familias aquí en La Calera están abrazadas, ¿sí?, al pecado. Han abrazado el pecado de una manera impresionante que no saben el daño que están haciendo a sus vidas, primero porque están apartados totalmente de Dios, segundo porque llevan sus hijos camino al infierno y no lo saben. Entonces, Señor, yo decía, Señor, tú nos has puesto con un propósito, que nada de esos temores que muchas veces nosotros tenemos, que decimos es que yo no puedo, no soy capaz, como le pasó a Moisés, tartamudeo, no sé hablar, pero aún así el Señor lo usó para liberar una nación. Yo sé que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y los invito a que estemos sobre nuestros pies. Vamos a estar orando, pero en esta mañana quiero que usted, ahí donde usted está, incline su rostro y piense por un momento, ¿qué es eso que arde en su corazón? O quizás usted dice que yo no sé qué me ha llamado Dios, no sé. Dice aquí también en la palabra, porque muchos dirán, no, es que yo ya mire los años que tengo, o yo soy muy joven, o yo soy muy anciano, pero aquí Dios no discriminaba a nadie porque la palabra dice que aún los ancianos soñarán sueños.
Y aún en medio de esa sabiduría que el Señor ha permitido que usted experimente, aún en medio de esas noches, madrugadas, donde usted ha buscado la presencia de Dios, yo sé que el Señor ha revelado a su vida muchas cosas, pero que a veces hay tiempos donde usted también tiene que compartir de eso que Dios le ha revelado con los más jóvenes. También hay algo en la Biblia que dice que las ancianas, las mujeres, deben enseñar a las jóvenes cómo ser buenas esposas. Y quizás las que estamos aquí o personas que me escuchan en esta mañana, que van a ver después este video, van a decir, bueno, yo tengo este problema con mi esposo, ¿a quién acudo? Miremos alrededor en nuestras iglesias, ¿dónde están las ancianas? O ese varón que dice, Señor, yo no sé cómo ser un buen esposo, tengo este problema, ¿a quién acudo? Miremos a esos ancianos. Realmente todos estamos para servir al Señor. Jóvenes, levántense en el nombre del Señor Jesús. Dice su palabra en Isaías, que los que esperan en Él tendrán nuevas fuerzas. O sea, el Señor renueva sus fuerzas, que muchas veces, dice la palabra, flaquean y caen, se cansan, decimos, Señor, yo no quiero más esto, estoy cansado, yo quiero irme a vivir al mundo, a poder experimentar lo que quizás no me dejaron experimentar. Pero el Señor le dice, espera en mí, aunque te sientas cansado, espera en mí, porque yo renovaré tus fuerzas, te levantaré como las águilas. O sea, es impresionante la promesa que el Señor tiene en su palabra. Como las águilas el Señor levantará a los que esperan en Él. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, oh Dios. Gracias te damos, Señor, que no nos cansemos de hacer el bien, oh Rey. Muchas veces, Señor, nos cansamos, pero tu palabra dice, Señor, que muchos perseveraban en la doctrina, Señor. Ayúdanos a ejercitar, Señor, nuestra fe. Ayúdanos, Padre bendito, a ejercitar, Señor, nuestra vida espiritual, oh Dios. Que los que quizás no oran, Señor, oren, se acerquen a tu presencia, oh Dios. Lean tu palabra, Señor, sientan esa necesidad de comerse tu palabra. Revelación, Señor, a los jóvenes. Revelación, Señor, aún a los niños, que aún en todo lo que les instruyen, Señor, ellos aprenden y pueden hablar, oh Dios. Gracias te damos, Señor, porque tu obra, Señor, es perfecta. Mira, Señor, sé que vienen tiempos donde tú levantas tu pueblo, Señor, donde tu iglesia, Señor, se activa, donde es necesario que todo el cuerpo, Señor, de tu pueblo, Dios, se active, Señor, porque es necesario para el servicio tuyo. Porque todo esto, Señor, es con el propósito de que te sirvamos, Señor. Todo esto es con el propósito, Señor, de que honremos tu nombre y de que alcancemos los perdidos, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, oh Dios. Mira, Padre bendito, Señor, oro por el que se encuentra, Señor, cansado. Oro por el que ha caído, Señor. Oro, Señor, por el que quizás no ha podido salir, Señor, de su pecado. Pero en esta mañana, Señor, creemos, oh Dios, que tú nos levantas, Señor. Que en estos postreros tiempos, Señor, tú levantas a tus pueblos, Señor. Que en estos postreros tiempos, Señor, tú revelas tu palabra, Señor. Gracias te doy, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor. Porque ante ti venimos, Señor, en este tiempo, Dios. La mies es mucha, oh Dios, pero los obreros son pocos. La mies es mucha, Señor, muchos se pierden, Jesús. Haz que nuestro corazón realmente sea sensible, oh Dios, a las almas que se pierden. Mira las familias, Señor, de La Calera. Hoy oramos, Señor, por las familias de esta cuadra, Señor. Oramos, Señor, porque han escuchado tu palabra, oh Dios. Quizás muchas veces nos han escuchado, Señor, pero ayúdanos a que esta palabra, Señor, no vuelva vacía, oh Dios. Oramos por la salvación, Señor, de todos los habitantes de La Calera, Señor. Oramos por la salvación, Señor, de los habitantes de Huasca. Oramos, Señor, por los habitantes, Señor, de San Luis. Estos lugares, Señor, donde tú nos has llevado a trabajar, Señor, los alrededores. Sopó, Señor. Oramos por Bogotá, Padre, por Colombia, oh Dios. Oramos, Señor, para que se levanten hombres y mujeres dispuestos, Señor, varonilmente, Señor, con mucha fortaleza de poder predicar tu palabra, oh Dios. Gracias te damos, Señor, porque tú dices que derramas de tu espíritu, Señor, sobre nuestras vidas y que gracias a eso, Señor, podemos servirte
y podemos honrarte, Señor. Te adoramos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Pueden sentar.